Señor, gracias por traernos todos a este lugar, que podemos estar aquí en este momento. Oramos por muchas personas que están en otras partes hoy, como siguen algunos en vacaciones, otros porque por el mal tiempo no llegaron a casa ayer, y pedimos por su cuidado de ellos. En este momento, Señor, entendemos de que tú nos amas, nos has amado desde la eternidad y ahora sabemos que tú nos amas ahora. Nos has amado en dar tu Hijo, el Señor Jesús, en nuestro lugar. También nos amas porque deseas que estaremos contigo para siempre. Deseas también de que en esta vida tengamos éxito espiritual. Deseas para nosotros, cada uno, una vida llevada cerca de ti y para ti. Deseas para nosotros una vida abundante en Cristo Jesús, una vida de gozo y alegría en conocerte. Deseas también, oh Dios, una vida de personas que adoran a ti, de nosotros que podemos adorarte, alabarte, cantar tus alabanzas, cantar tus glorias, y que también podemos servirte, Señor. Gracias, oh Dios, porque cuidas de nosotros. Gracias también porque llenas nuestro corazón de propósito, de que esta vida tiene rumbo, tiene un porqué. Gracias porque viene el Señor Jesucristo. Y todo esto oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hablaba de un poema de rescate, y más o menos va así, este es el sentido. Era maltratado y descuidado, y el subastador pensó que apenas valía la pena perder tiempo en el viejo violín. Pero lo preguntó con una sonrisa: ¿cuánto me dará, buena gente?, exclamó. ¿Cuánto me ofrece por este viejo violín? Un billete. Ahora me das dos billetes. ¿Y quién me dará tres? 3 billetes. Una vez 3 billetes, 2 veces 3 billetes, pero no. Desde atrás un hombre canoso se adelantó y tomó el arco, sacudiendo el polvo del viejo violín y apretando las cuerdas. Tocó una melodía pura y dulce, tan dulce como el ángel canta. La música cesó, y el subastador, con voz quieta y baja, insistió: ¿cuánto me ofrece por el viejo violín? Que expuso al aire otra vez para ver. ¿1 millón? ¿1 millón? ¿Y quién me dará 2? 2 millones, ¿y quién me dará 3? 3 millones, 3 millones. Y se va, declaró. Y la gente aplaudió, pero algunos clamaban: no entendemos bien por qué cambió su valor. Y fue el toque del maestro, replicó. Y muchos, con la vida desafinada, maltratados y desgarrados por el pecado, se subastan baratos al mundo, al igual que el viejo violín. Un potaje, una copa, un juego, se va una vez, 2 veces, se va, casi se va. Pero viene el maestro y le toca, y nadie se puede calcular el valor de un alma transformada por el toque
del que le vino a salvar. Este poema quiere decir que uno puede estar en cualquier situación, pero es Jesús, Él es el Maestro. Y es el toque del Maestro que necesitamos todos. Y no siempre una vez, sino todos los días. Me gusta un chiste que dice, el hombre necesitaba una operación porque no tenía fuerza en sus dedos, no le funcionaban bien. Y el médico dice, le voy a hacer una operación por las muñecas que le va a devolver la fuerza a los dedos. Ahí dice, sí, pero doctor, dice, después de la operación voy a poder tocar el piano. Claro que sí, no digo, ¿por qué no? Ah, gracias doctor, porque nunca pude tocarla antes. Dice que es chiste porque para volver a tener semejante habilidad después de no haberlo tenido, en ese caso fue chistoso. Pero la verdad es que eso es lo que hace Cristo. Es que hace que podemos hacer lo que nunca pudiéramos hacer. Éramos incapaces de honrar a Dios en nuestra vida. Éramos incapaces de hacer lo bueno. Siempre volvimos a lo peor. Hasta algunos volvían a vicios, otros de malos hábitos. Y no ayudaban a nadie. Todo eso lo cambia Jesús. Y no es una operación, sino, sí, es una operación, no médico. La operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una transformación que hace Dios. Lo que no pudimos, ahora podemos. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que la Biblia habla de poder en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla del poder de la resurrección. Dice, puse el poema adelante. Dice así: que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según las Escrituras, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Entonces hablamos siempre del poder el poder de Dios que era suficiente para resucitar a Jesús de los muertos. Y era el poder que tenían los primeros creyentes cuando iban por todo el mundo para compartir las buenas noticias que Dios había mandado a su Hijo como Salvador del mundo para transformar nuestras vidas. Y para eso a veces estaban bien recibidos y a veces no. Generalmente había alguna gente que lo recibieron y otra gente que no. Y muchas veces había persecución y los primeros creyentes daban hasta su vida por el nombre del Señor Jesús, porque sabían que era la verdad, que Él es la verdad, que Él es el verdadero Redentor. Y con gran poder, dicen Hechos, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia que sobre todos y de la abundante gracia que era sobre todos ellos. El apóstol Pablo en Filipenses daba su propio testimonio, su deseo. Él decía que
Él quería conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Un versículo que dejamos por un lado porque habla de sufrir. Hermanos, ese sufrimiento es parte de la identificación con el Señor Jesucristo. Y no es un sufrimiento como para que nosotros tengamos valor, sino porque nos corresponde. El Señor Jesús dijo, el mundo les va a odiar, no les va a querer tanto. Y si el mundo nos aborrece, entonces aborrecieron a Él. Y el nombre, aún el nombre cristiano, que es bueno, quiere decir que uno es de Cristo, es de gran valor, pero era cristiano, era palabra de desprecio en sus primeros años a este cristiano. Inclusive son cristianos, los maltratemos. Así que en todo eso, ¿pero qué? Quería conocer el poder de Dios. Entonces, vamos ahora a lo que es la introducción a estas lecciones. Varios hermanos durante un par de meses hemos de hablar sobre temas, ejemplos también en el Antiguo Testamento acerca de la redención. Es importante apreciar que Dios siempre tenía en mente la redención del ser humano, el rescate, la solución, la salvación de lo que vivimos, de lo que sufrimos. Hay personas que tiran en cara de Dios los problemas del mundo. Si hay un Dios de amor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace el otro? Lo que sucede es que Dios sí ha hecho. Es que ignoramos la verdad. La verdad está en la Biblia. La Biblia enseña que Dios siempre tenía en mente el bienestar nuestro. Inclusive tiene en mente de que todo ser humano esté con Él, que vea la gloria del Señor Jesucristo, que seamos también glorificados junto con Él, y que va a pulir el mundo y va a presentar un nuevo mundo. Eso siempre ha sido el plan de Dios. Y Dios, siendo Dios, el creador nuestro, el que sostiene todo, átomos, estrellas, todo, nuestra vida, la vida que está en el cuerpo, y cuando no está en el cuerpo, tenemos cuerpo muerto, pero Él es el que nos da vida. Y quiere que tenemos vida con Él, vida espiritual, decimos. Una vida que conoce, que tenemos comunicación. Entonces, oramos a Él y Él habla a nosotros por la Biblia, y también el Espíritu Santo nos hace que uno tome cuenta de las cosas que nos rodean. Hablamos de la misericordia, que Dios no nos da lo que nos corresponde como pecadores, pero también relacionado con misericordia está la palabra compasión. Dios tiene compasión, ve nuestra necesidad. El Señor Jesús tenía compasión de la gente en todo sentido, pero demostrando que realmente era el Hijo de Dios. Tenía compasión de los que no podían caminar, compasión de los ciegos, compasión de toda la gente necesitada, y sanaba a muchos de ellos, a los que tenían fe en Él. La compasión. Entonces, ¿quién me indica la persona que necesita de la compasión de Dios? Es el Espíritu Santo.
no es tan místico de que el Espíritu Santo me indica a una persona para acercarme, para extender la mano de Dios a través de uno, ¿no? Para su necesidad. Entonces, es lo que queremos hacer como creyentes en el Señor Jesucristo. Estuve leyendo un libro por un hermano ya muerto, más de un siglo, Jonathan Edwards, que habla de la redención. Y él nos sugiere 5 aspectos de la redención. Ahora hablando de la redención en su sentido global, incluyendo tanto el rescate como la restauración, como aún la perfección, o sea, todo lo que la Biblia habla de lo que Dios quiere hacer para la persona. Entonces, en primer lugar, sugiere de que el gran diseño de Dios en la redención es poner a todos los enemigos de Dios debajo de sus pies y que finalmente su bondad aparezca triunfante sobre todo mal. En eso, la Biblia nos habla de que eso es lo que Dios ha hecho en Cristo, y el versículo es Hechos 2:10. Hechos 2:10. Que Satanás no tendría que tener efectos en el mundo, no tendría que tener poder, no es el soberano, pero por hacer pecar a Adán y Eva, él ya entró con cierto poder. Pero la Biblia enseña que Jesucristo ha tenido victoria sobre Satanás, y el diseño de Dios en la redención completa, de eternidad a eternidad, es sujetar todo bajo los pies de Cristo. Entonces dice, no, 8, verso 8, a lo mejor dije 2:8. Perdón, capítulo 2, verso 8. Quisiera que todo lo... Bueno, entonces no tengo la cita. El versículo es este. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos todas las cosas que sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Eso está en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Hebreos 2:8. Pero ¿qué está diciendo la Biblia acá? Hebreos 2:8. Que después de resucitarse de la muerte, Jesús, después de como una cantidad de días después de revelarse o ser visto por muchas personas, Él ascendió al cielo. Entonces, hoy día Jesús está en el cielo a la diestra de Dios. Y en ese lugar, la Biblia enseña que Él es soberano y todo enemigo está puesto bajo sus pies, quiere decir que está en sujeción. Pero todavía no vemos, nosotros no vemos el cumplimiento de estas cosas. Entonces la victoria está ganada. En esos tiempos antiguos, cuando venían de una victoria, trajeron también a los reyes que fueron vencidos.
y en la celebración de la victoria pusieron su pie sobre el cuello de ese rey vencido. Y ese fue, generalmente después de eso mataron al rey, el vencido. Entonces en este momento no hemos llegado a la ceremonia, no hemos llegado al momento cuando vemos que todos los enemigos están puestos bajo sus pies, pero Cristo ganó la victoria cuando murió en la cruz por todos nosotros y que resucitó de los muertos, de la muerte. Entonces, en la redención del ser humano, en la redención del mundo entero, Dios tiene en mente poner todo enemigo bajo sus pies y bajo los pies de Cristo. Entonces vemos que Cristo ha ganado la victoria sobre los enemigos. Sabemos también que Cristo ha tenido victoria sobre el diablo. Primera de Juan 3:8, la segunda parte. Gracias. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y la Biblia señala muchas veces que el serpiente en el huerto de Edén es el diablo, y que él entró y confundió las cosas, tuvo una victoria sobre nosotros. Pero en Cristo podemos tener la seguridad de esta victoria sobre Satanás. Satanás no tiene por qué reinar en nuestras vidas porque hemos confiado en el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También hay otro enemigo, 1 Corintios 15, 26. Tomemos en cuenta que Jesús en este momento está en la posición del victorioso, es el que ha vencido. Pero no vemos todo esto todavía. No hemos llegado a la gran ceremonia de las finales de las cosas. Entonces dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Saltamos al mismo capítulo, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando aquí en este pasaje sobre cómo Dios va a resucitar a los cuerpos muertos y también va a transformar cualquier cuerpo que está vivo cuando Cristo viene. Nos va a dar cuerpos parecidos al cuerpo del Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado que no muere más. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, no habrá más muerte en el cielo. Todos, y esta victoria ya está hecha. No se espera la batalla, sino su cumplimiento, su realización de ese día, cuando estamos todos con cuerpos nuevos en Cristo. Entonces, en primer lugar, la redención nos habla de que Dios va a poner todo debajo de sus pies, todos los enemigos vencidos. Segundo lugar, el diseño de Dios en la redención fue restaurar perfectamente todas las ruinas de la caída.
por medio de su Hijo. El diseño de Dios es restaurar perfectamente todas las ruinas de la caída por medio de su Hijo. Vamos a Isaías 65, 17. Entonces, el plan de Dios en lo que es la obra del Señor Jesucristo no es redimirnos apenas, no es rescatarnos apenas, y que llegamos todo lastimado y frágil y incompleto o al cielo. No. El plan de Dios es que estemos totalmente restaurados. Y en eso insisto que si uno tiene deseos de tocar el piano o el arpa, pienso que va a poder, no sé. Es que los elementos para alabar a Dios y adorar a Dios tienen que funcionar en el cielo. No obstante, me han enseñado que las cuerdas vocales que Dios ha dado a cada uno son realmente el mejor instrumento para adorar a Dios, es el canto, el cantar. Y cantaremos todos, sería gran cosa, ¿no? Pensar en millones de voces cantando al Señor, probablemente en todos los idiomas del mundo. Pero de que como hablamos en todos los idiomas, entenderemos todos los idiomas. Con Dios todo es posible. Pero el plan de Dios es restaurarnos a lo que era antes de la caída en el pecado. Y dice aquí, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces entendemos que Dios no va a dejar el mundo así como está ahora, con todas las situaciones, con todos sus defectos. Dice la Biblia que lo va a renovar por sacar a la gente lo que es necesario, renovarlo con fuego y hacer un mundo nuevo para habitar. Tercero, otro designio de Dios fue reunir todas las cosas en Cristo, en el cielo y en la tierra. Y eso está en Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es la voluntad de Dios de que todos pertenecemos a Cristo. Que el Señor Jesús reciba la honra y la gloria y la alabanza que le corresponde. Y esto menciono es muy lógico. Dios creó a Adán y Eva como nuestros padres primordiales. Y como caímos con ellos en el pecado, tuvo que mandar también a otro, el segundo, es decir, a Jesús. Entonces, ya que no funcionó en Adán, Dios desea que funcione todo en Jesús. Entonces, ¿es vivir según Adán o vivir según Jesucristo? Estas son las opciones. O negro o blanco, no hay gris. Y a veces uno, no entendiendo todo, tratamos de vivir un poco para el Señor y un poco para uno mismo, egoísta, con lo mío, ¿no? Cuando debemos darlo todo al Señor y estar con Él en el centro de nuestra vida, que nuestra vida gira alrededor del Señor Jesucristo.
También es el diseño de Dios perfeccionar y completar la gloria de todos por Cristo. O sea, dejar que nosotros que tenemos tantos defectos entremos en la gloria de lo que es el Señor Jesús. Es tomar el viejo violín, sacar el polvo, afinarlo, tocarlo bello y excelente, pero lo que el poema no tenía era sacar las rayas, pulirlo, hacerlo brillar, todo eso, y que sea un Stradivarius, no sé cómo se pronuncia el nombre, de los mejores de los mejores. Eso es lo que tiene en mente para nosotros. Y la gloria es lo que Jesús habló al Padre cuando Él oró al Padre en Juan 17, que Padre, yo quiero que ellos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, que nosotros estaremos glorificados. Tenemos cierta gloria por pertenecer a Él, es conocido, es un hecho, pero no hemos entrado en esa glorificación física que hemos de recibir. No obstante, ya que tenemos esa meta, debemos vivir como corresponde. Uno dice, si ya somos príncipes y princesas del Señor Jesús, ¿por qué no vivir como ellos? ¿Cómo no vivir como hijos e hijas del Rey? Ya que estamos esperando, pero ¿por qué no? Entonces, esa es la lógica. Vivir en ese estado de ser perfeccionados, cambiados, restaurados. Y también en relación a la redención, Dios tiene en mente responder a toda pregunta acerca de su propia persona. Que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo han de ser glorificados y honrados en la eternidad por lo que han hecho en el mundo. Ahora, brevemente queríamos mencionar y hablar de cómo todo esto empezó. Génesis capítulo 3. Entonces, todo empezó, en el principio era Dios y Dios creó los cielos y la tierra. Y antes del capítulo 3, es donde entró el pecado, antes de eso, había hablado a Adán para que labrase la tierra, que cuide de los animales, perdón, que entendemos que iba a cuidar del huerto y de los animales y todo eso. La Biblia enseña que Dios estaba consciente de que íbamos a elegir el pecado. Y tenía el plan de la restauración antes que caímos en eso. Habla de que Dios sabía antes de la creación o antes de la fundación del mundo de todo lo que iba a suceder y que Él tenía el plan de la redención. Y que el plan de la redención nos lleva también a la eternidad, a la glorificación. Ahora, la Biblia nos habla de todo, desde la creación del mundo y de nosotros, hasta el nuevo cielo y tierra, la nueva creación y las cosas que en ella hay. Y que va a ser para siempre jamás. Entonces hay un sentido en que el plan de la redención abarca toda la historia humana, pero abarca aún antes y después. Que Dios es el eterno. Entonces aquí en el capítulo 3, ¿qué sucede?
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá es otro pasaje donde habla de abrir los ojos, ¿no? Pero aquí es parte de la mentira de Satanás. Eso era para entrar en el pecado y darse cuenta luego de que hemos pecado. Y como todos con ellos entramos en el pecado, porque dice la Biblia, nos indica si el bebé no peca, pronto sí. Pero la verdad es que todos nacemos con esa tendencia de desobedecer a Dios. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, conocieron no tanto la sabiduría, sino la vergüenza. Eso es lo que conocieron. Y tuvieron entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las hojas de higuera son bastante grandes, pero igual son hojas de planta. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, más escondido aún. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Entonces, en ese versículo empieza la redención desde el punto de vista nuestro. Porque Dios había dicho: en el día que lo comiera del árbol, moriréis. Entonces, ya que comieron del árbol, les correspondía la muerte. Pero Dios baja y dice: ¿dónde estás tú? Quiere decir que la misericordia de Dios de no ejecutar la condena en el momento que sucedió el pecado, habla de misericordia. Ese versículo es el primer versículo de misericordia. Porque de otra manera ya no estamos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Te quiero hablar. Te quiero explicar de que ya hay un plan. Ya hay una solución. ¿Cuántos de nosotros en la niñez, porque de grande no lo hacen, en la niñez hemos roto algo de la casa? A ver, ¿hay una mano? Yo sí. Me acuerdo bien mi madre diciendo a mi hermano y yo: dejen de luchar ustedes porque van a romper algo. No, es un juego nomás, estamos jugando. La lámpara de sus bodas. Y claro, bueno, en eso no había solución. Ahora, ¿cuántas veces tal vez mamá o papá dicen: bueno, sí, no hubiéramos roto eso, pero hay una solución? A ver, ¿se acuerdan? Muchas veces hay una solución. A veces requiere, mi hermano tuvo una consecuencia una vez, que con el vecino habían roto
las ventanas, el vidrio, todo el vidrio de la gallinera. Cuando teníamos, en ese entonces teníamos gallinas, pero rompieron todos los vidrios de la gallinera. Era pequeño todavía. Y mi padre dice, bueno, dice que tenemos de tener que comprar más vidrio para las ventanas. Pero tú tienes que cuidar tu dinero. Entonces sacó su cochino, alcancilla del cochino, y lo vaciaron. Y con esos, no sé si eran 50 o 60 centavos, mi padre compró unos tantos vidrios que era como 15, 20 dólares, ¿no es cierto? Pero hasta grande, cuando lo contaron nuevo, hasta edad más adecuada, él había pensado que había comprado todo, ¿no? Todos los vidrios, pero no. Pero en un sentido había una solución, nuevos vidrios. Cuando Dios arregla un problema nuestro, hermanos, lo hace mejor que antes. Siempre lo hace mejor que antes. Pero tiene un costo, no de una alcancía. Es el costo de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero con ese costo, Él ha determinado hacernos parecido a su Hijo. Wow. Porque de todo ser humano que nunca vivió sobre la faz de la tierra es Jesús, que hizo siempre la voluntad de Dios. Y qué hermoso sería que si supiéramos y teníamos esa habilidad de hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios pide de uno. Y no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Y no dejar de hacer cosas que debiéramos hacer. Y recibir esas palabras de Dios: bien hecho, hijo mío. Bien hecho, hija mía. Eso es lo mejor. Eso es vivir la vida con Dios. Esa es la vida eterna, dice Juan 17:3. Que conozcan a ti. Conocerles de cerca, ¿no? Conocer. Estuve hablando con Nicolás y dice que en la escuela tiene gente conocida, pero no tiene amigos. Porque hay una diferencia, ¿no es cierto? Se pasan tiempo con la gente conocida, pero no es lo mismo de tener un amigo. Y me decía que un amigo es uno con el cual uno comparte algo en común, comparte. Y compartir con Jesús. ¿Puede haber algo mejor? No. Entonces, de eso estamos hablando. La provisión de Dios. ¿Dónde estás tú, Adán? Porque le voy a hablar de una provisión. De todo este desastre que va a afectar a millones de personas, a miles de millones de personas. Hay una solución, hay una redención, hay un rescate y hay una restauración, y hay una glorificación. Si lo quiere pulido, pulido será. Si lo quiere brillante, brillante será. Si desea tocar el piano, tocará. Es que en Cristo Dios ha redimido y está en proceso de redimir. Y lo que toca a nosotros es subir el tren. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Ese es el camino. Confiar en Él, ir con Él. Otro camino. El Señor mismo dijo, no hablaba de trenes, sino dijo: hay un camino ancho que lleva a la perdición, pero hay otro angosto que le lleva a la vida. Y el angosto es con Cristo. Y la Biblia enseña que los que han creído realmente de verdad en Dios siempre han sido minoría, la minoría. Algunos cuantos. Habrán millones, pero de los miles de millones no sabemos el porcentaje, pero minoría. Uno puede ser de minoría por
recibir a Jesucristo por la fe, confiar en Él y identificarse con Él, consagrar la vida a Él, jugarse con Él, como me dicen en Argentina. Entonces estamos en 9, 10. ¿Y dónde estás tú? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. De vergüenza, ¿no? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. ¿Por qué tiene que preguntarle si había comido del árbol? Dios no lo sabía. No, es que cuando el niño en casa grita a la mamá, el papá le toma y dice: ¿qué hiciste? El papá sabe lo que hizo. Gritó a la mamá: ¿qué hiciste? Y el niño grita a mamá como lo quiere decir. A veces no dice: no, ¿qué hiciste? Esa es la pregunta acá. No es que, ¿qué pasó? No sé. No, ¿qué hiciste? Vamos a tratar del tema. ¿Cuál es el tema? Esa es la pregunta acá. ¿Has comido del árbol? Y el hombre respondió: la mujer que me diste, ¿ha cambiado el mundo? O el fulano, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Éramos dos hermanos y dos hermanas en mi familia, dos hermanos menores. Y mi hermano y yo nunca hicimos nada malo. Nada. Si me tocaba a mí, lo hizo él. Si le tocaba a él, lo hice yo. O sea, siempre era la primera respuesta: pero tú sabes, Pablo, es que, Rodrigo, es que, ¡wow! Vez tras vez tras vez. Hasta que llegamos a ser más grandes y ya era chistoso decirlo, ¿no? Entonces ya no. Y bueno, ¿qué quiere papá o mamá? Y bueno, vamos a hacer un arreglo, ¿no? Y empezamos con contar las monedas y todo eso, lo que era. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el campo. Entonces, este versículo es central del pasaje, y como habla de lo de ti, lo de ella, lo vamos a hablar en términos claros. Dios está diciendo a la serpiente, pero está diciendo también a Adán y Eva que están escuchando: yo voy a mandar un Salvador, un Redentor. Va a venir un hombre que va a dar muerte a la serpiente, a Satanás. Entonces, donde hablamos de la redención, que tiene que ver con que Dios va a vencer todo enemigo, aquí está. Y generalmente decimos: bueno, este es el primer versículo de la redención. Yo creo que es cuando dijo: ¿dónde estás tú? Pero en verdad aquí está explicado de la simiente de la mujer, ha de nacer un Salvador, ha de nacer un Redentor. Entonces, la Navidad nos habla de la llegada de esta persona. Pero todo el Antiguo Testamento
toda la parte antes del nuevo, todo esto, en la Biblia, habla vez tras vez sobre guardar la línea del que iba a venir, de conservar personas sobre la faz de la tierra. En un par de semanas, Wilmer nos va a hablar del arca de Noé. Si Dios hubiera destruido todo ser humano, no hay salvación. Pero no estamos acá tampoco. Y así sucesivamente, la Biblia habla que vez tras vez, y que Dios se cansó de la maldad de las personas varias veces, también es cierto. Pero siempre preservaba una línea, una herencia, para que llegue en algún momento un hombre nacido de la Virgen, que se llamaba María, y que Él nos iba a salvar, porque iba a ser también hijo de Dios. Y como hombre, hijo de Dios, pero hijo de hombre también, o sea, nacido de mujer, esta simiente de la mujer iba a dar la solución, iba a rescatarnos y restaurarnos a lo que Dios deseaba. Y nosotros vivimos en esta historia, después de Cristo. Vivimos con la gran posibilidad de conocer a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿por qué nadie me ha dicho esas cosas? Bueno, hoy lo ha escuchado un poco. Gracias por venir, por visitarnos, por los que vienen siempre. Es que el hecho de que nunca hemos estudiado la química no quiere decir que la química no existe. El hecho de que nunca hemos ido a la luna no quiere decir que nadie ha ido a la luna. El hecho de que estoy yo limitado por circunstancia, más allá de mi habilidad, no quiere decir que no hay verdad. Y no es que Jesucristo murió en un rincón en las tinieblas. Es que Él murió a la vista de todo el mundo de ese entonces. Él vivió durante el imperio romano, que prácticamente gobernaba todo el mundo. Y que en las fechas que murió en Jerusalén, había venido gente de todas partes, no solo de Judea, no solo de Palestina, sino de los lugares más lejos, que ahí estaban y testificaban de la muerte y luego de la resurrección del Señor Jesucristo. Estas cosas pasaron más de 2000 años atrás, más o menos 2000 años atrás, pero no quiere decir que no pasaron. Y que Dios no nos va a llamar cuentas de eso. También Dios, por más de 40 personas, nos ha dado la Biblia. 40 autores de partes de la Biblia que vivían siglos esparcidos entre ellos, diferentes épocas. Y Dios nos ha dado su palabra. Y que las palabras de la Biblia están de acuerdo entre sí. Nos toca. Lástima, gran lástima, que estas cosas no están enseñadas en las escuelas. Que estas cosas no están enseñadas por nuestros gobiernos, por nuestros filósofos, por nuestros eruditos. Pero la Biblia habla de ellos. Dice que creyéndose sabio, se hicieron eso. En un solo Dios, eso es palabra de Dios, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Señor Dios, gracias por tu palabra, gracias por la verdad, gracias porque nos has demostrado tu misericordia, pero también tu gran salvación, tu gran redención en Cristo Jesús. Gracias por hoy, guíanos, ayúdanos en todo sentido, en nuestro entendimiento, en nuestra apreciación de ti, en nuestra obediencia. Que vivamos por la fe, confiando plenamente en tus promesas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.